Ya que hemos considerado, hermanos, los oficios y dones extraordinarios, a continuación, con la ayuda del Señor, nos introduciremos, aunque de manera más breve que la sección anterior, en los oficios y dones ordinarios. En los oficios y los dones ordinarios. Y en cuanto a los oficios y dones ordinarios, hermanos, lo primero que debemos decir es que el término ordinario no nos debe llevar a pensar que estos dones o estos oficios sean de menor importancia dentro de la iglesia del Dios viviente. El término ordinario no nos debe llevar a pensar que los oficios o los dones sean ordinarios en ninguna manera, que no sean dignos, que consideremos que no sean dignos de estima o que tengan menor valor dentro de la iglesia actual. De hecho, como veremos, su importancia es tan apremiante como fue la de los oficios extraordinarios en su correspondiente etapa de la Iglesia del Nuevo Testamento. El pastor puritano John Owen nos dice que se le llaman oficios ordinarios por dos razones. Cito: 1. En distinción de aquellos dones absolutamente extraordinarios que exceden todo el poder y las facultades de las almas de los hombres, como las sanidades, las lenguas y los milagros. Por lo demás, los dones ordinarios son de la misma naturaleza que la mayoría de aquellos dones que fueron otorgados a los apóstoles y evangelistas, diferenciándose solo en el grado. Todo verdadero ministerio evangélico tiene ahora dones de la misma clase que los apóstoles, en grado y medida suficientes para su labor, excepto los mencionados, es decir, las sanidades, las lenguas y los milagros. Y la segunda razón que nos dice el pastor puritano es que se llaman ordinarios debido a su permanencia en el estado ordinario de la iglesia y continuarán hasta la consumación de todas las cosas. Termina la cita. Vean pues, hermanos, entonces, ¿por qué se llaman ordinarios? Y como ven ustedes, no es porque sean en alguna manera inferiores a los dones extraordinarios que los apóstoles y evangelistas tenían, exceptuando, dijimos ya, las sanidades, las lenguas y los milagros. El resto de los dones son exactamente los mismos en su naturaleza. Sin embargo, en esta ocasión, los ordinarios en un grado distinto, en un grado necesario para su función en la iglesia de su tiempo. Ahora bien, al ser estos oficios y dones ordinarios de la misma naturaleza que los extraordinarios, también podemos llamarlos poderes y deberes, como lo hicimos con los extraordinarios, aunque en esta ocasión de manera ordinaria. Así que el día de hoy estaremos considerando, con la ayuda del Señor, los oficios ordinarios. Los oficios ordinarios, y vamos a abordar este don a través de los siguientes encabezados. Vamos a considerar primeramente su lugar en la iglesia. Es decir,
el lugar que ocupan los oficios ordinarios en la iglesia. Nuestro segundo encabezado será su dotación a la iglesia, es decir, cómo el Señor dotó o dio estos oficios a la iglesia, y por último vamos a ver su autoridad. Pero vayamos, hermanos, a nuestro primer punto, que es su lugar en la iglesia. Y para eso les invito a que me acompañen a leer Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 8 al 11. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 11, dice la palabra del Señor. Por eso dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, que Él ascendió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió muy por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Hasta allí. Observen, hermanos, cómo en el glorioso plan divino, Dios designó 5 oficios para el establecimiento y edificación de la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Dios planeó cómo iba a operar su iglesia del Nuevo Testamento, Él planeó que la iglesia fuera operada por medio, en este caso, de 5 oficios que son mencionados aquí: el oficio de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro. Y ya que hemos dejado clara la metáfora de la casa del Dios viviente en la exposición anterior, hermanos, que es la iglesia, veamos entonces también esta otra realidad. En ese plan divino de edificación de la iglesia del Nuevo Testamento, Dios dio solamente 5 oficios con el propósito de realizar las funciones determinadas en las 2 etapas de la iglesia. Es decir, que además de los oficios que el Señor dio, esto lo hizo, hermanos, planeando que esto fuera en 2 etapas. Estas 2 etapas son la fundación o cimentación de su iglesia en el Nuevo Testamento y la construcción o edificación de esta iglesia. En la metáfora que vimos la ocasión anterior, vimos cómo los oficios extraordinarios tenían la labor o la función de trabajar en la fundación o la cimentación de este edificio, de esta casa de Dios. Los oficios extraordinarios tenían esa tarea, echar los cimientos. Ellos tenían ese propósito. Echaron los cimientos, vimos, terminaron su función, vimos, y entonces esos oficios cesaron. Ok, ya cesaron esos oficios porque su función terminó. Y si su función terminó, entonces, ¿en qué estado está la iglesia del Señor? En ese momento estaría solo en puros cimientos. Todavía no se ha concluido, hace falta mucho más trabajo por hacer.
¿Qué es lo que hace falta? Ahora comenzar a construir encima de esos cimientos. ¿Se fijan? Entonces ahí hay dos etapas de trabajo y de labor en la construcción de la casa del Dios viviente. Los oficios extraordinarios hicieron su función y su tarea, echar el cimiento, y sigue la siguiente tarea. La siguiente tarea entonces es la construcción o edificación ya de los muros y de todo lo demás de esa casa del Dios viviente. Esa construcción que ahora se echa encima de los cimientos que ya echaron los que vinieron antes que nosotros. Y observen entonces que esta siguiente etapa de trabajo, de labor de la iglesia, ahora entonces ya no corresponde per se a los oficios extraordinarios, sino que la labor que continúa después de haber echado el cimiento le corresponde ahora a los oficios ordinarios. ¿Me explico? No es que los oficios extraordinarios siguen poniendo los muros. No, ellos ya hicieron su función, hicieron su trabajo, y sobre ese, entonces, el resto de los oficios ordinarios hace su trabajo. Los oficios y dones necesarios para la primera etapa debían ser extraordinarios a fin de realizar un ataque extraordinario contra el reino de Satanás en este mundo. Y también era necesario que fueran extraordinarios porque a ellos les correspondía establecer el reino de Dios en la tierra cuando todo estaba sumergido en tinieblas. Una vez que el reino de Dios se estableció, no hubo más necesidad de su extraordinariedad, dando entonces lugar a los oficios de tipo ordinario. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora entonces que ya no están los apóstoles? ¿Qué vamos a hacer ahora que ya no hay profetas y evangelistas? Ya no están en la iglesia para continuar la labor que falta por hacer para construir esa iglesia. Bueno, el Señor no nos dejó sin oficios. Aunque aquellos oficios cesaron, el Señor no nos dejó sin oficios para continuar la labor. El Señor no nos dejó sin dones. El Señor no nos dejó sin poderes para la labor que seguía, sino que ahora nos dejó, dice el texto, pastores y maestros. De esos 5, decíamos, apóstoles han cesado, profetas han cesado, evangelistas han cesado, ya hicieron su función. ¿Qué sigue ahora? Construir. ¿Y quién va a construir? Pues los que quedan, los pastores y maestros. Estos son los que tienen ahora la tarea de construir encima, de edificar la iglesia del Dios viviente. Miren el versículo 12 de Efesios 4. ¿Para qué están estos oficios de ordinarios? Dice, para el equipamiento de los santos, para la obra, miren, del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados de acá para allá de todo viento de doctrina por engaño de hombres que con astucia emplean artimañas para engañar. Hasta allí. Observen, hermanos, cómo
En todos estos versículos se nos está hablando de las labores de los oficios ordinarios y se nos está hablando precisamente de la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El equipamiento de los santos. ¿Cuál es la obra del ministerio? Capacitar ahora a los santos hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es entonces su labor? La edificación del cuerpo de Cristo. Una vez que los apóstoles echaron el cimiento doctrinal y dogmático, los pastores y maestros, haciendo uso de este cimiento, habían de continuar la labor que seguía a continuación, válgame la redundancia, en la iglesia. De manera que los pastores y maestros son entonces los oficios que Dios ordenó para continuar con la labor que faltaba de construir la iglesia del Dios viviente. Esta labor que quedaba ya no le correspondía en términos prácticos a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los evangelistas. En el plan de Dios, estos cumplieron su función y ya no edificarían, ya no harían más trabajo por sí mismos. Lo que ellos hicieron serviría para la edificación. ¿Me explico? Pero no serían ellos los que colocarían los ladrillos que siguen. No serían ellos los que levantarían los muros que siguen en la casa del Dios viviente. Esa tarea el Señor se la dejó a otros. En este caso, a los oficios ordinarios. Los pastores y maestros son entonces los oficios que suplen la ausencia física de los oficios extraordinarios en su labor, poder y autoridad. Voy a repetir eso, hermanos. Los pastores y maestros son entonces los oficios que suplen la ausencia física de los oficios extraordinarios en su labor, poder y autoridad. No que sean equivalentes en cuanto a tener todo lo que los otros tenían, pero son los que lo suplen para hacer lo que los otros hacían. Los pastores y maestros son entonces los oficios que relevan a los oficios extraordinarios en su labor, poder y autoridad. En ese sentido, los apóstoles y los oficios extraordinarios pasaron la estafeta, digámoslo así, de la labor, del poder y de la autoridad a los oficios ordinarios. Y ahorita vamos a ver cómo lo hicieron. De manera que ahora los oficios ordinarios recibieron la estafeta de parte o de mano de los oficios extraordinarios para continuar su labor. Y eso decíamos al principio, que no podemos, por esa razón, ni debemos demeritar entonces a tales oficios por el hecho de ser ordinarios. Puesto que ostentan esencialmente lo que también ostentaban los oficios extraordinarios en cuanto a su llamado, poder, deber o labor y autoridad. Los oficios ordinarios no se distinguen de los extraordinarios más que,
primeramente en su función, la tarea que tenían que hacer, y dada su tarea, como vimos, hay deberes, entonces se dan poderes suficientes para esa tarea. Estos oficios ordinarios tienen una tarea distinta, un propósito distinto. Ya no es fundamentador. Tienen un deber distinto y entonces, dado que tienen un deber distinto, tendrán por consiguiente un poder distinto. ¿Me están siguiendo? Ahí está entonces la distinción. Puesto que en todo lo demás son en esencia semejantes con los extraordinarios, tienen un llamado que en buena medida es espiritual y extraordinario, si se puede decir así, es decir, sobrenatural, digámoslo así. Tienen también un poder, vamos a ver, y tienen un deber, vamos a ver también, y por lo tanto tienen también una autoridad. Y aunque, como insistimos, no son de la misma medida que los extraordinarios debido a su labor, eso no significa que sean entonces inferiores, puesto que, repetimos, son deberes y los deberes entonces requieren o llaman a los poderes. El deber de aquellos oficios era mayor, era particular y el Espíritu les daba el poder para ese deber. Este otro deber es distinto, es, digamos, menor en cuanto a su labor, entonces el poder que se da para eso también es distinto. Si hoy en día tuviéramos necesidad de seguir haciendo las mismas funciones que había en la etapa fundacional de la iglesia, entonces tengan por seguro que el Espíritu Santo estaría proveyendo del mismo poder a los oficiales ahora ordinarios. ¿Me explico? Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: había puesto los cimientos de su iglesia sobre sí mismo en su muerte y resurrección, pero ahora todo el tejido de la misma debía ser llenado con sus utensilios y embellecimiento con sus ornamentos. Ascendió para realizar esto y lo hizo principalmente para conferirle este don del ministerio. El don y la concesión del ministerio y de los ministros, del cargo y de las personas para desempeñarlo, es un fruto y efecto eminente y ultísimo del poder mediador de Cristo, con su amor y cuidado hacia su iglesia. Fue un fruto de su cuidado, amor y munificencia, termina la cita. Lo que el pastor puritano nos está diciendo es que cuando Cristo, dice el texto, ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y lo hizo con el mismo poder para poner apóstoles, profetas y evangelistas, como para poner pastores y maestros. ¿Me explico? Lo que nos está diciendo que en ese sentido los oficios de pastor y maestro no son un oficio derivado de los oficios extraordinarios, como lo es, por ejemplo, el diaconado. El diaconado, por ejemplo, hermanos, es una tarea, es un deber que se deriva, en este caso, de la instrucción apostólica. Los apóstoles establecen y dicen: señalen entre ustedes 7 varones. Y así.
Pero el oficio de pastor y maestro, hermanos, no fue así. No es que los apóstoles dijeron, vemos que ya nos vamos a morir todos. Vamos haciendo algo para que esto no quede solo. Hay que entonces poner pastores y maestros. No. El texto nos está diciendo, hermanos, que el mismo Cristo, con el mismo poder, con la misma autoridad que puso los apóstoles, los profetas y los evangelistas, puso también a los pastores y maestros. ¿Me explico? En ese sentido, no solo son parte del mismo plan divino, sino son efecto del mismo poder. ¿Me estoy explicando? Son efecto del mismo poder y con el mismo propósito que ascendió a los cielos para poner apóstoles, con el mismo propósito y poder y cuidado, ascendió a los cielos para poner pastores y maestros. De manera que el Señor no dejó su iglesia desprovista para que sigamos buscando apóstoles, profetas y evangelistas para la iglesia, sino que dio dones a su iglesia para que continuara haciendo su labor y siendo dirigida y gobernada por el Espíritu de Cristo a través de estos dones ordinarios. Así pues, hermanos, este es el lugar que tienen los dones ordinarios. Si podemos, digámoslo así, hermanos, colocarlos en algún lugar, estos estos oficios de pastor y maestro estarían en, digámoslo así, en la misma vitrina que los oficios de los apóstoles, profetas y evangelistas, porque el texto así lo declara, que el Señor ascendió con el mismo propósito, lo dio con el mismo poder y con el mismo fin para beneficiar a su iglesia. Pero veamos entonces ahora cómo lo dio. Veamos entonces en segundo lugar la dotación que dio el Señor a su iglesia. Volvamos al versículo 8 de Efesios 4. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, que Él ascendió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero antes a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió muy por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y Él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros hasta allí. ¿Cuáles son, hermanos, esos dones que dice el versículo 8 que dio el Señor Jesucristo cuando ascendió a lo alto? El verso 11 nos responde. Dio los dones de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Observen entonces la cualidad donativa de los oficios. ¿Escucharon? Miren la cualidad donativa de los oficios. Es decir, que los oficios son regalos que el Señor dio a su iglesia para que permaneciera. Los oficios son regalos que el Señor dio a su iglesia para su progreso y para su beneficio. Y habiendo cesado los primeros oficios de manera presencial, es decir, ya no tenemos apóstoles ni profetas ni evangelistas, aquí debemos entonces identificar que aquellos
a quienes corresponde entonces ahora esto de ser regalo de Dios para la iglesia es a los pastores y maestros. A nosotros no nos tocó vivir en la época en la que se dio el regalo de apóstoles, en la que se dio el regalo de profetas ni evangelistas. Nos tocó vivir en la etapa de la construcción de la iglesia del Nuevo Testamento, en la que esos regalos ya no son esos, sino ahora son los pastores y maestros. Dice el pastor puritano, cito una vez más, así el ministerio es un don de Cristo, no solo porque es libre y generosamente dado por Él a la iglesia, sino también porque los dones espirituales pertenecen esencialmente a ella. Son de hecho su vida e inseparable de su ser, termina la cita. Lo que el pastor puritano nos está diciendo, hermanos, es que es Cristo mismo quien dio a los pastores y maestros como, dice, el regalo espiritual para el bien espiritual de la iglesia. De manera que el oficio mismo, aunque sea ordinario, es un don, es un regalo de Dios para su iglesia. Y causará, por lo tanto, todo el bien y todo el beneficio que es necesario para su iglesia, así como lo causó el oficio de apóstol, profeta y evangelista en su tiempo y en su propósito y en su etapa. ¿Me explico? No debemos entonces pensar que, qué bueno hubiera sido que hubieran permanecido los apóstoles, que hubieran hecho más bien de lo que hacen los pastores y maestros de hoy en día. No, eso es como incompatible. ¿Sí me explico? Porque el Señor ha dado en este caso a los pastores y maestros estos oficios ordinarios para esta etapa. Y estos son los que habían de hacer todo el bien que Dios quería que se hiciera a la iglesia de esta etapa, así como aquellos lo hicieron en su etapa, estos otros lo harían en su etapa. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, dijimos que los oficios ordinarios siguen conservando la misma naturaleza de los extraordinarios, aunque en una menor medida de ello. Es decir que, así como los oficios extraordinarios tenían poderes y deberes, así también los oficios ordinarios también tienen poderes y deberes. Sí, los oficios ordinarios tienen poderes y deberes. Por más inusual que pueda sonar esto, hermanos, para la mente hipercesacionista de nuestros días, esto es una realidad. Para estas alturas de la serie, hermanos, de la doctrina del Espíritu Santo, esta declaración debe sernos muy natural. No debiera asustarnos, porque es una realidad. Porque estos poderes de los que estamos hablando no son otra cosa que los dones del Espíritu Santo con los que el Espíritu capacita a aquellos que ha llamado para los deberes que les ha encomendado. Pues ya vimos cuando vimos los oficios y dones extraordinarios. ¿Cuáles son los poderes para los oficios extraordinarios? Ya los vimos, los dones del Espíritu Santo con los que el Espíritu los capacitaba para su tarea. Y es lo mismo con los dones o oficios ordinarios. ¿Cuáles son los poderes de los oficios ordinarios? Los dones.
los dones con los que el Espíritu los capacita para el deber al que los ha llamado. Estos dones, entonces, por lo tanto, tengamos en cuenta que no son habilidades naturales en las personas de los pastores y maestros. No son habilidades natas que ellos ya tienen, sino que son poderes e influencias del Espíritu Santo capacitándoles o dándoles lo que no poseen en sí mismos. Se los da mediante un poder externo a ellos. Por eso les llamábamos poderes, porque es un poder externo que desde el exterior mueve al hombre, le capacita, le pone algo que él no tiene por naturaleza. Porque el Espíritu Santo, hermanos, no busca para colocar pastores y maestros a los que tengan el don de la palabra o la facilidad de palabra, decimos, o que sean buenos estudiando, que sean los mejores lectores o locutores o los más intelectuales y dice, ese mero, ese puede ser de mucha ayuda, ese nos es útil. No, el Espíritu Santo no hace eso. Porque si eso fuera así, entonces ya no serían dones, ya no serían poderes externos operados, influenciados por el Espíritu Santo. Serían habilidades naturales en ellos, que sí, al final el Espíritu puso como de manera ordinaria, como pone como cualquier otra persona, aun que no sea salva. De manera entonces que el Espíritu toma al que soberanamente eligió y luego le confiere una capacidad que no está en él por medio de un poder ejercido por el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es una realidad. Porque tenemos la idea, aún hermanos, aún en los círculos que se hacen llamar reformados, tenemos la idea de que el pastor tiene habilidades natas o por sí mismo, o que si vamos a buscar uno es mejor que tenga aquí o allá. Pero esto, hermanos, no es del hombre, sino de Dios. Y vamos a verlo un poco más enseguida. La importancia entonces de estos dones es tal, hermanos, que dice el pastor puritano John Owen, cito, un ministerio sin dones no es un ministerio dado por Cristo. Y escuchen con atención porque en esto y de esto se va a basar todo lo que sigue. Un ministerio sin dones no es un ministerio dado por Cristo, ni tiene otra utilidad en la iglesia que la de engañar a las almas de los hombres. Establecer un ministerio así, sin dones, es tanto despreciar a Cristo como frustrar por completo los fines del ministerio. Puede haber un verdadero ministerio en algunos casos donde no hay mucha gracia santificante, pero donde no hay dones espirituales, no hay ministerio en absoluto. Termina la cita. Miren, hermanos, esta realidad. Es necesario que haya dones espirituales dados por Cristo a través del Espíritu Santo a fin de que pueda existir un verdadero ministerio, un verdadero llamado de parte del Señor.
Esta es la razón por la que hemos dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo, los seminarios no hacen a los pastores. Así que por más que alguien vaya y se capacite y salga graduado de un seminario, porque hoy en día ya muchos seminarios ofrecen ya hay hasta licenciaturas, de hecho ya sale literalmente como licenciado en teología o cosas así, o ministerio pastoral, de hecho también se llama así, licenciatura en ministerio pastoral. Y sale del seminario, instruido, sí, con todos, habiendo pasado todos los exámenes que le hicieron, escritos, pues. Pero, hermanos, un ministerio dado por Cristo se constituye en base a los dones que da Cristo. Y dice el pastor puritano, puede haber un verdadero ministerio en algunos casos donde no hay mucha gracia santificante, pero donde no hay dones espirituales, no hay un ministerio en absoluto. Y el pastor está haciendo aquí una distinción entre la gracia santificante y los dones espirituales para el oficio. Que, digámoslo así, son dos canales diferentes y que van a fluir de manera diferente. ¿Me explico? Porque de un canal ustedes también beben o reciben, que es la gracia santificante. Pero del otro canal, solo aquellos a quienes el Señor ha llamado. Cristo, nos dice el pastor puritano, ascendió a los cielos, cito, para proveer a la iglesia de ministros y a los ministros de dones para el desempeño de su oficio y deber. Y algún día se verá que hay más gloria, más excelencia en dotar a un pobre ministro de una congregación proporcionándole dones espirituales para el cumplimiento de su deber, que en la pomposa instalación de 1000 papas, cardenales o metropolitanos. El peor de los hombres en la observancia de unos pocos ritos y ceremonias exteriores puede hacer lo segundo, pero solo Cristo puede hacerlo primero, y hacerlo porque ha ascendido a lo alto con ese propósito. Termina la cita. Miren qué cosa tan asombrosa, hermano. Nos está diciendo el pastor, algún día lo vamos a ver. Cuando estemos allá, delante del trono del Señor, todos los seres humanos. Aquel día, dice, vamos a ver que habrá más gloria y más excelencia en la gracia que el Señor Dios dio para dotar, dice, a un pobre ministro de dones espirituales para servir al Señor en su congregación, que dice en la instalación de 1000 papas, refiriéndose a las ordenaciones externas hechas solo por designación humana, solo porque los hombres quisieron ponerlo. ¿Me explico? De manera que los dones y las gracias dadas a los ministros del Evangelio son la gran evidencia de que nuestro Señor Jesucristo cuida de su iglesia y provee para todas las necesidades de ella. Los dones y las gracias dadas a los ministros del Evangelio son una gran evidencia de que nuestro Señor Jesucristo cuida de su iglesia y provee para todas las necesidades de ella. Por eso decía el pastor puritano que establecer un pastor o ministro meramente por los procedimientos y formas externas y sin ninguna comunicación de dones de parte de Cristo es despreciar la autoridad y cuidado de Cristo y pretender que nosotros podemos cuidarnos mejor a nosotros mismos de lo que Cristo podría cuidar a su iglesia. ¿Me siguieron?
El Señor dice que aquel, pero a mí me cae mal. Yo creo que este otro es más, mira, se ve que es más listo, se ve que estudió más. Mira, él sí obtuvo su título en esto o lo otro. Eso es despreciar el cuidado de Cristo, pensando que nosotros somos más sabios para seleccionar quién pueda cuidarnos a nosotros. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen. Estos dones son los únicos medios e instrumentos por los cuales la obra del ministerio puede ser realizada y por los cuales los fines del ministerio pueden ser alcanzados. ¿Se fijan? Los fines del ministerio mencionados aquí llamados son su obra, son el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a un hombre perfecto. De esto, nada en absoluto puede hacerse sin estos dones espirituales. Y por lo tanto, un ministerio desprovisto de ellos es un ministerio falso y no una ordenanza de Cristo. Y sigue diciendo, erigir un ministerio en virtud del orden externo, los ritos y las ceremonias, sin dones para edificación de la iglesia, no es más que tallar un bloque con hachas y aislarlo con planos y erigirlo como una imagen para ser adorada. Hacer ministro a un hombre que no puede hacer nada del trabajo especial propio del ministerio es levantar un cadáver, sujetarlo a un poste y esperar que haga trabajo y servicio para usted. Termina la cita. ¿Ven por qué se los tuve que citar, hermanos? Es muy expresivo, ¿no les parece? Ciertamente, hermanos, nos dice el pastor puritano, los dones que Dios da, no el mono, válgame la expresión, sí me comprende esa expresión, ¿verdad? No es la persona, son los dones los que producen todo ese equipamiento y ese crecimiento, ese perfeccionamiento, esa edificación de los santos del cuerpo de Cristo. Y dice, por lo tanto, si a nosotros se nos ocurre poner a uno así nada más, sin que tenga esos dones, dice, estamos haciendo un ídolo. Y no solo eso, dice, es como agarrar un muerto, ponerlo allí y esperar que trabaje por nosotros. No puede hacer nada, es lo que nos está diciendo. Está muerto y no puede hacer absolutamente nada. Y miren entonces la importancia fundamental de los dones en el ministerio, en el ministro, en aquel que está puesto en el oficio. Sin esos dones, valga la expresión, no somos nada. Observen entonces la importancia que tienen esos dones u operaciones de poder del Espíritu Santo capacitando a los pastores para esta labor. De tal manera que de esto depende el avance o el establecimiento de esa iglesia. De eso depende, hermanos, si la iglesia avanza o se estanca. De esos dones u operaciones de poder del Espíritu Santo capacitando a los pastores para esta labor depende la fidelidad o la apostasía de una iglesia. De esos dones u operaciones de poder del Espíritu Santo capacitando a los pastores para esta labor depende el levantamiento o la caída de una iglesia. Y si el ministro aquí
no ha mostrado esos dones y operaciones sobrenaturales, no han sido vistas en su oficio, entonces deben quitarlo, hermanos, de su oficio por el bien de la iglesia. Porque son estos dones los que, dijimos, harán que avance la iglesia o incluso que caiga o apostate de la fe y de la doctrina y de la verdad. Pero pasemos a nuestro tercer punto, que es su autoridad en la iglesia. La autoridad que tienen los oficios ordinarios en la iglesia. ¿Tienen los pastores y maestros autoridad en la iglesia? Desde luego que sí, hermanos. Ellos son la autoridad dejada por Cristo mismo una vez que la presencia corporal de Cristo y de los apóstoles ya no están con nosotros. Ya que Cristo nuestro Señor ni los apóstoles ya no están físicamente aquí, entonces la autoridad físicamente aquí son los pastores y maestros. Y esta autoridad comienza, hermanos, con la institución de este oficio por parte de los apóstoles en persona. Acompáñenme a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y vamos a leer del versículo 19 al 23. Nuestro texto es el verso 23, pero vamos a leer desde el 19 para que nadie le quede la menor duda de que se está hablando de los apóstoles. Dice el 19. Vinieron entonces unos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y habiendo predicado el evangelio en aquella ciudad y enseñado a muchos, regresaron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándoles que permanecieran firmes en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, habiendo señalado ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hasta ahí. Observen, hermanos, entonces cómo el oficio ordinario de anciano, pastor u obispo adquiere una autoridad primeramente que nuestro mismo Señor Jesucristo establece cuando asciende a lo alto. Primeramente encontramos ese establecimiento de Cristo. Cristo los dio con su poder y autoridad, porque con la misma autoridad que dio apóstoles, profetas y evangelistas, dio con esa misma autoridad pastores y maestros. Los apóstoles, sabiendo esto y teniendo esto en cuenta, fueron ellos, hermanos, quienes, como decíamos, pasaron la estafeta de la labor a los oficios ordinarios y, junto con ello, también la de su autoridad. Porque al establecer los apóstoles mismos en persona, miren, verso 23, entonces habiendo señalado ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor que habían creído. Fueron los apóstoles, en este caso, quienes incluso impusieron las manos sobre los oficios ordinarios para que en ese sentido continuaran su función.
Ellos fueron constituidos en la autoridad en las iglesias en ausencia de los apóstoles y de los oficios extraordinarios. Los apóstoles habían de dejar de estar en la iglesia. ¿Y quién entonces va a ser ahora la autoridad? Aquellos a quienes los apóstoles se las delegaron a través de la imposición de manos. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: si los apóstoles por su autoridad ordenaron ancianos en cada iglesia y ciudad, y fueron hechos supervisores de los rebaños por el Espíritu Santo, si tienen a su cargo apacentar y vigilar siempre el rebaño que está entre ellos hasta que aparezca el pastor principal, si los creyentes o los discípulos de Cristo están obligados por él a rendirles siempre obediencia, con otras declaraciones tan claras de la voluntad del Señor Cristo en la constitución y permanencia de este oficio, entonces este fundamento permanece tan firme e inconmovible como las ordenanzas del cielo, y no serán cambiadas. No hay la menor insinuación en la Escritura de ningún tiempo, estado o condición de la institución eclesiástica, escuchen, en la cual los discípulos de Cristo puedan o deban vivir fuera de una conducta ordenada y la guía de los ministros. Y estando todos sus discípulos obligados a rendirle obediencia y haciéndolo en el orden y la manera también aprobados por él, esto es suficiente para constituir un ministerio legítimo entre ellos. Termina la cita. Lo que nos está diciendo, hermanos, el pastor puritano es que ciertamente los apóstoles transfirieron esa autoridad presencial en la iglesia. ¿Quiénes ahora nos van a dirigir, hermanos apóstoles, ahora que ustedes mueran? Ellos respondieron con estas acciones, imponiendo las manos y estableciendo, en este caso, a los oficios ordinarios. Y esta es la razón, hermanos, por la que entonces este oficio tiene esta autoridad y requiere de esta autoridad para su trabajo y para su función. Por eso dice el pastor puritano: si tienen a su cargo apacentar y vigilar siempre el rebaño hasta que aparezca el pastor principal, es decir, si tienen esta tarea, entonces, además, si tienen, vamos a ver después, la tarea de gobernar la iglesia, requieren autoridad. Requieren una autoridad. Y esa autoridad, ¿quién se las va a dar? En este caso, se las da la Escritura a través de los apóstoles, imponiendo las manos sobre los pastores, ancianos y maestros, que por cierto ustedes ya saben que el término pastor, anciano y obispo son el mismo oficio. Pero nada de esto se hizo sin el mandamiento y autoridad de Cristo, porque toda autoridad en la iglesia proviene de Cristo mismo, que ascendiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones, como vimos, en este caso, los dones de los oficios ordinarios a la iglesia. Y esta también, hermanos, entre paréntesis, es la razón por la que el oficio ordinario, este oficio ordinario, de hecho, está prometido desde la antigüedad que vendría en la época donde Dios elegiría salvar a todas las ciudades y familias de la tierra, como dice Jeremías 3:15, y eso lo vamos a leer después. Pero miren, de todos ellos, de todos los oficios, hermanos, todos los oficios, los 5 que leímos, solamente estos, los
ordinarios fueron profetizados. Ahora bien, ¿y cómo sabemos que tal ministro tiene en verdad autoridad derivada de Cristo mismo y no solamente de los hombres? Precisamente como dice el texto inicial, porque tiene dones. ¿Cómo sabemos que tiene autoridad? Porque tiene dones. Si no tiene dones, no tiene autoridad. Porque la presencia de los dones nos está estableciendo el llamado de Cristo, la dotación de Cristo, la data de Cristo de ese oficio lleno de dones para bien de la iglesia. Y esto por sí mismo le confiere su autoridad, porque cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En ese sentido, la iglesia no tiene ningún poder para llamar o para poner a nadie en el oficio del ministerio, porque este varón necesita dones para su oficio y la iglesia no puede dárselos. ¿Me explico? Hay un sentido en el que la iglesia le llama así, pero en este sentido espiritual del que estamos hablando, de estos dones, la iglesia no tiene ningún poder para llamar a nadie al oficio, al ministerio. Porque como no tiene los dones para dárselos, no puede transferírselos, no puede comunicárselos, entonces, ¿de qué sirve que lo llame? A mí me gusta fulano, me cae bien, creo que debería ser el oficial. Bueno, ¿y eso qué? Si le llama y le pone, entonces tiene que darle dones para que haga bien. Porque si no, no va a hacer nada bien, nada de bien a la iglesia. Cuando una iglesia pone en el oficio a uno que no ha sido previamente capacitado por Cristo con los dones necesarios para su oficio, entonces toda la autoridad que puede derivar y ejercer en su ministerio no es autoridad de Cristo, sino autoridad de hombres, dada por los hombres y sostenida por los hombres, si es que los hombres pueden sostener algo. ¿Pueden los hombres sostener algo? No, hermanos, no pueden sostener nada. Por eso, que se atreva a alguien y ponga a un hombre sin dones, a quien Dios no haya previamente capacitado con dones para su tarea y su oficio. Pónganlo los hombres, y los hombres ahora tienen la responsabilidad de sostenerlo allí, en su trabajo, en su función. Y digo sostenerlo espiritualmente allí, haciendo su trabajo. Tienen que sostenerlo, que haga todo lo que tiene que hacer. Sostenerlo anímicamente, espiritualmente. ¿Me explico? Y que cuando quiera renunciar, lo sostengan y no renuncien. ¿Pueden hacerlo? No, no pueden. Eso no se puede. Porque el único que sostiene en el ministerio es Cristo, por el Espíritu Santo. Los hombres no pueden sostener absolutamente nada. Ni el mismo ministro se puede sostener solo, por sí mismo.
en el oficio, porque el mismo ministro ha deseado renunciar incontables veces. Y no existe ministro sobre la tierra que no haya renunciado incontables veces, hasta que pierda la cuenta. Que no haya dicho, yo ya no quiero estar haciendo esto. Me voy. Sosténganle ustedes. Sosténganlo con sus fuerzas y convénzanlo que debe seguir ahí. No pueden hacerlo. El único que puede hacerlo es el que lo llamó, si es que lo llamó. Y si lo llamó, lo va a sostener. Si no lo llamó, ustedes no lo pueden sostener. Y llamar a alguien al ministerio a quien Cristo no haya dotado previamente de dones para ello, es hacer a un lado también al Espíritu Santo y actuar en nuestro propio nombre y autoridad. Y esta es la razón por la que Hechos 20:28 nos dice que es el Espíritu Santo quien los coloca como obispos sobre el rebaño. Porque tanto la comunicación de autoridad como los dones espirituales provienen del Espíritu Santo. Por lo que es nuestro Señor Jesucristo el que los designa, el que los respalda, el que los sostiene y el que les da la autoridad a aquellos que Él llama mediante la dotación de dones espirituales a ellos por el Espíritu Santo. Y en esto radica toda su autoridad. ¿Tiene dones? Tiene autoridad. ¿No tiene dones? No tiene autoridad. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, hermanos. La Iglesia no les da ninguna autoridad propia o que resida en sí misma, sino que solo por medio de la obediencia a Cristo transmite poder de Él a los que son llamados. De ahí que se convierten en los ministros de Cristo, escuchen, y no de los obispos, ni de las iglesias, ni de los hombres, ostentando su cargo y autoridad de Cristo mismo por la ley del Evangelio. De modo que quien los desprecia también desprecia a Cristo en ellos. Algunos quisieran que los ministros del Evangelio recibieran toda su autoridad del pueblo que los elige, y otros de los obispos que los ordenan. De donde tienen su propia autoridad, y de dónde tienen estos su propia autoridad, no lo sé. Pero esto es hacerlos ministros de los hombres y siervos de los hombres, y constituir otros amos entre ellos y Cristo. Y debido a que todo el poder eclesiástico está original y absolutamente investido en Cristo, y únicamente en Él, nadie puede tener la menor participación en Él o compartirlo sin una comunicación de ese poder de Él a ellos. Termina la cita. Qué impresionante es eso, ¿no les parece, hermanos? Es muy impresionante. Cuando la Escritura llama a los ministros, ministro de Cristo, es porque de verdad lo es. Dice, no es ministro del pueblo. Dice, muchos quisieran que su autoridad la recibieran del pueblo que los eligió. Dice, o de los obispos que los ordenaron, pero no. No es así, dice. Porque no son siervos del pueblo. No son siervos
de los obispos que los ordenaron son siervos de Cristo. A Él le responden, a Él le van a dar cuentas. Esa es la razón por la que el apóstol nos dijo en Hebreos 13, 17. Leamos ese texto, hermanos, antes de concluir. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a los que os dirigen y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y no gimiendo, porque esto no os es beneficioso. Miren pues su autoridad. Dado que son ministros de Cristo, dice el pueblo de Cristo, ya que el Señor los puso a dirigir a ese pueblo, deben obedecerle, pues el Señor les puso. Cristo mismo con su autoridad les puso. Por eso decíamos hace un ratito, hay dones, hay autoridad. La raíz de todo son esos dones. Si no están esos dones, quiten al ministro, porque entonces no tienen ni la autoridad de Cristo, ni de nadie. Y no solo eso, no va a hacer bien a la iglesia, sino al contrario. Y obviamente saben ustedes cuáles son esos dones, pero los vamos a ver enseguida. Dice entonces, obedeced a los que os dirigen. La versión popular dice, obedeced a vuestros pastores. Sin embargo, el término original no es pastores, se refiere a los que dirigen, a los que guían, que, como veremos, son efectivamente, como ya nos dice también la Escritura en otro lugar, son los pastores, son los ancianos. Ellos son los que gobiernan, dice el apóstol a Timoteo. A esos dice, someteos. Ese término someteos, la versión popular también la traduce como sujetaos. Sin embargo, es un término cuya raíz es la misma de la que el Señor llama a las esposas a someterse a sus esposos y a la autoridad. La raíz es la misma. Luego dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ese término velar, hermanos, se refiere, sí, literalmente a no dormir. Sin embargo, es una metáfora que nos está enseñando que ¿por qué no va a dormir? ¿Más por puro gusto? No, para estar cuidando algo, para estar vigilando algo. Ellos vigilan, sería también, por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Noten entonces cómo los ministros de Cristo dan cuentas a Cristo en ese sentido. Han de dar cuentas a Cristo sobre todo lo que hicieron. No solo de manera general en la iglesia, sino con cada uno de los que el Señor puso a su cargo. Y esto, hermanos, lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle. Pero dice el apóstol, ¿por qué tenemos que obedecerles? Porque ellos van a dar cuenta. Y cuando den cuenta, si lo hacen con gozo, nos va a ir bien. Pero si lo hacen gimiendo, que es la traducción literal, gimiendo, y en ese sentido no se refiere a otra cosa, sino doliéndose, pues así es como traduce la versión King James. No lo hagan, dice, para que lo hagan con gozo y no con dolor, traduce la versión King James, como sufriendo, como lamentando
Por eso la otra versión traduce quejándose, sin embargo, no se refiere a la queja por sí misma, sino al dolor. ¿Me explico? Lo que enfatiza el término es el dolor, es el sentir con el que se están haciendo las cosas, no la acción por sí misma. Porque esto, dice el apóstol, no les conviene. Esto no es rentable, de hecho el término podría traducirse de esa forma, que no es rentable, no les saca beneficio a ustedes a eso. Los efectos de su trabajo, dice el puritano, también les comunican honor. El ministerio de la palabra, pues, nos dice el pastor puritano, es el único por el que Dios tratará ordinariamente con las almas de los hombres. El medio del que se servirá para su convicción, para su conversión, para su santificación y para su salvación. Miren entonces la importancia de los oficios ordinarios en esta etapa de la iglesia. Oremos al Señor.